la versión larga del documental sobre Pancho Villa, las conferencias, los debates, etc. ¿Por qué? ¿Qué me resulta tan desconcertante de un personaje como este? Y tendría que contar de manera sencilla cómo cada vez que yo entraba en territorios de Villa, y lo hice además con una profundidad de fuentes de información que yo creo que ha sido pocas veces lograda, la cantidad de material que reuní para levantar una idea, confrontar otra, encontrar los elementos que le dieran una perspectiva, es el desconcierto. Porque de alguna manera, cuando haces historias de vida, biografías, te tropiezas con una imagen sacralizada, con una visión apologética, con una mirada de amor al caudillo impoluto de un lado, y del otro pues te encuentras material basura en cantidades infames, ¿no? La leyenda negra completa, porque Villa es una contradicción desde el punto de vista de la interpretación que hoy vive. Hoy será interpretado de dos maneras diferentes en nuestra sociedad, o de tres, seamos justos. La primera es con sonrisa, simpatía y vinculación emocional a lo que significó el villismo. La segunda es con odio furioso, calumnia y desprecio y miedo, yo diría, al personaje. Y la tercera es con absoluto desconocimiento. Parte de nuestra labor a lo largo de este año ha sido contar, y contar, y contar, que no es de ahora, viene de años que venimos trabajando sobre la historia de la revolución en el norte y la figura particular de Pancho Villa. ¿Y qué me tenía absolutamente motivado cuando yo estaba escribiendo la historia de Pancho Villa? Me tenía absolutamente descontrolado los descubrimientos absurdos que no correspondían a la mentalidad de las trayectorias, al registro. Como por ejemplo, descubrir a lo largo de meses que iban apareciendo huellas de la supuesta influencia de Pancho Villa en los estudios militares de figuras prominentes planetarias. Entonces, se decía, Pancho Villa fue estudiado por Rommel, el general nazi alemán. Es mentira, no hay ninguna prueba, y eso, cada vez que te encontrabas con una cosa como esta, ahí me tienes 10 días de mi vida destinado a leer biografías de Rommel. Bueno, que fue estudiado por Mao Zedong, no veo de dónde, ¿sí? Villa incluso y Mao son contemporáneos temporalmente, hay una etapa en la que coinciden en sus trayectorias políticas, y no hay de dónde, no, nada, ningún comerciante mexicano le llevó a Mao Zedong las memorias de Villa y se las leyó en chino. No mames, no hay tal. Mao no supo jamás quién era Villa. Que las campañas militares de Villa las estudió el subcomandante Marcos. ¿Es cierto? No, contrólate. La primera ofensiva zapatista no le ronca como proyecto político militar. Bueno. Ya sé que quiero mucho el zapatismo también, igual que tú. Bueno. Es cierto, se lo pregunté y me dijo sí. Sí. Y aprendiste de él pues lo que pude, pero está. Que las cargas de caballería de Pancho Villa eran estudiadas en West Point, en Saint-Cyr, en la Academia Superior de Guerra Francesa, en una academia finlandesa y en la Academia de Guerra de la República Dominicana. Bueno, pues aunque no lo crean, es cierto. Pude ver en los programas de estudio de Saint-Cyr, de la Academia de West Point,
y de la Academia Finesa, aprovechando el traductor de Google, que Pancho Villa se entiende, aunque lo escriban en finés, que es cierto, fue materia de estudio. Y lo de los dominicanos, hasta tuvo una copia del artículo que leían sobre las cargas de caballería. Y eso me obligó a otra pregunta todavía más loca, ¿qué tienen las cargas de caballería de Villa que es tan particular para ser objeto de estudio, análisis? Y entonces lo que tienes que hacer es ponerlos en paralelo, porque mientras que Villa cargaba de caballería en el final de la batalla de Torreón, en Europa, durante la Primera Guerra Mundial, hubo una carga de ulanos polacos de las mismas dimensiones, 1500 ulanos cargando a caballo. Cuando estudias una, y me vi obligado a estudiar las cargas de los ulanos, que no se las desea nadie, es como leer libros de Aguilar Camín, como decíamos hace un rato. Las cargas de los ulanos, que lo único que tienen bonito es el sombrero y la lanza, y son muy siglo XIX. Y las cargas de los ulanos pues, son tradicionales, son preparación artillera, al paso, al trote, al galope, y luego confrontar las trincheras de la infantería con lanza. La carga villista es magistral al lado de eso, la carga villista es nueva, rara en la historia de las guerras de caballería. La carga villista es una carga de 7 tiempos, ¿sí? Porque tiene que ver con las 7 balas del Mauser o del Winchester, de Kulat. Avanzas, disparas, y luego avanzas, disparas, y cuando se te acabaron las balas del primer cargador, el rifle al arzón, tiras de pistola y rematas con cortes en las manos. Y entonces eso me llevó a preguntas locas, como por ejemplo, ¿qué cantaban los dorados cuando hacían una carga de caballería? Y leí varios libros diciendo, y cuando cargaron a caballería, no sé dónde cantaban. Y ay, no mames, ¿han ustedes probado a cantar cuando tienen la rienda en la boca? Porque el final de la carga de caballería, la rienda iba a la boca y los colts a las 2 manos. Entonces, ¿en qué cabeza cabe pensar que cargas de caballería con la rienda en la boca y cantas? Este desconcierto continuo que te obligaba a investigaciones absurdas, a periferias, a paralelos, es que era muy Villa. Me planteo, ¿por qué Chino siempre trae sombrero? Reviso 230, 240 fotografías de Pancho Villa, que fui recabando a lo largo de toda la investigación. ¿Y qué descubro? Que en 217 trae sombrero. Es cierto. Y encuentro un texto de Martín Luz Guzmán que dice: Villa no se quitaba el sombrero ni en su casa ni en su oficina. Con estos 2 materiales me pregunto ¿por qué? ¿Por qué este amor por el sombrero? Y cuando reviso las fotos es notable, porque usa todo lo que había a su disposición en el principio del siglo XX, los usó todos. Usó guaripas norteñas, sombreros de 4 pedradas, Stetson normales y vulgares, sombreros de charro, kepi de ejército, salacots del ejército colonial inglés que se había robado el villismo a un tren de mercancías del hijo de Victoriano Huerta. Todos los sombreros. De hecho, cuando se fuga de la cárcel en la Ciudad de México, la única muestra de qué sombrero llevaba es que para parecer cura se compró un bombín. Se afeitó y se compró un bombín. Lo de la afeitada se entiende, pero lo del pinche bombín, ¿por qué? Para quitarse el sol, no hay ninguna duda. Fue un hombre de tierra abierta. ¿Sí? ¿Y cuándo no tenía sombrero? Pues en el homenaje mortífero de Madero, cuando se reabre la tumba en el Panteón Francés, cuando está nadando, ya sería el pinche colmo ver a un Villa
nadando con sombrero. Cuando fue Jayalay o Frontón, y en algunas otras, no. Acabo de revisar hace muy poquito una película para ver si mi teoría del sombrero. No he podido encontrar respuesta. Lo único que puedo decir es constatarlo. Villa es un tipo con sombrero. Y Villa es un tipo a caballo. Y otra vez. Y Villa es continuamente la sorpresa. Primero, es pésimo orador de discurso. No tenemos registro de grandes discursos de él. Tenemos registros fragmentarios de brevísimos discursos. ¿Sí? El discurso de la partida del ejército rebelde de Torreón hacia Zacatecas. El discurso de disuelve la división del norte. Pero al mismo tiempo era un chismoso continuo. En la hoguera, en la noche, en el campamento, le contó a su secretario, le contó a otro secretario tiempo después, cambió entre uno y otro la versión, porque todos sabemos que el narrador oral mejora lo que cuenta cada vez que lo cuenta, hombre, ¿sí? Y dicharachero. ¿Era mal hablado? Sí, era mal hablado, lo cual cuando lo descubrí me puse muy contento, porque dije, ya era hora de encontrar un Villa políticamente incorrecto como yo. Así que como el día en que descubrí que Ho Chi Minh fumaba hasta en la tina, me puse muy feliz porque dije, bueno, ya era hora de tener un ídolo que no ande de puritano, man. Y bueno, en el dicho, en la conversación en corta, en la reflexión, en la narración de sí mismo. Hay circulando 3 autobiografías, ninguna de las cuales la escribió, fueron redactadas por secretarios, muchas de ellas que tienen una información súper interesante, y sigues rastreando y buscando. El tema de las escuelas. En algún lugar, y luego tengo que precisar en dónde, porque teníamos una conversación Chuy y yo diciendo, ¿de dónde salió lo de las 50 escuelas que fundan con los 45 días, o 43 días, o 37 días que es gobernador de Chihuahua? Donde funda una escuela, más de una escuela diaria, o casi una escuela diaria. Y el método de fundar escuelas es, hay niños jugando en la calle, escoge, y dice, ¿dónde no hay escuela? Ahí, y entonces funda escuela. ¿Y ahora qué hay que hacer? Le dice a sus oficiales, busquen maestros y páguenles. Dinero para pagar tenía la División del Norte, porque desde la primera etapa en que se construye como fuerza militar potente, imponente, es una máquina recaudadora de fondos, por expropiación, por asalto, por lo que se les ocurre. Y por ahí uno de los historiadores conservadores dice, no es cierto, no fundó ninguna escuela, no existe. Lo cual es el extremo, el que dice que fundó 50 escuelas y el que dice que ni una. No es cierto, yo he visto 2 de las escuelas fundadas por Pancho Díaz. Una de ellas en la ciudad de Chihuahua y otra de ellas en Jiménez. La de Jiménez es muy bonita porque hay un piano de cola Steinway y sigue siendo escuela, ahora es una secundaria. Y el piano de cola trae una plaquita de metal que dice cedido por la División del Norte en esta escuela. O sea que algunas fundó, muchas, 50, 45, 32, ameritaría investigaciones de un nivel de profundidad que te lleva durante días y días y días a rastrear cuántas escuelas había, cuántas se pudo haber creado en tan corto lapso de tiempo. Algunas las